para que, como parte de una investigación preliminar, impida la salida del país al diputado Juan Guaidó, que el pasado 23 de enero se proclamó presidente interino del país. Hemos aperturado dicha investigación de carácter preliminar. Hemos llegado acá al TCJ para solicitar que se dicten medidas cautelares contra este ciudadano, permitan, en este caso, 1, la prohibición de su salida al país, 2, la prohibición de enajenar y grabar bienes muebles y inmuebles, 3, el bloqueo de su cuenta. Guaidó anunció que había ordenado el traspaso de las cuentas del país en el exterior para evitar el saqueo, al tiempo que señaló que se inició un proceso para designar a las directivas del Citgo, filial en Estados Unidos de la petrolera estatal PDVSA. Lo que estamos haciendo en este momento es proteger precisamente lo que pudimos o lo que vamos a salvar de la industria para recuperarla, para trabajar en ese momento. Así que no lo haremos solamente con los Estados Unidos, también luego que se cumple el ultimátum que Europa, vamos a solicitar también la protección de los activos de Venezuela también en ese continente y en esos países, así que tenga la claridad y la certeza Venezuela que estamos protegiendo nuestros intereses, los de la República, los de nuestro futuro, los de nuestros hijos. Desde la Casa Blanca, el secretario del Tesoro Steve Mnuchin dijo a periodistas que las sanciones buscan impedir a Maduro desviar activos de Venezuela hasta que el poder pueda ser transferido a un gobierno de transición o elegido según las normas democráticas. Con esta medida se pretende robarnos la empresa Citgo a todos los venezolanos y venezolanas. Alerta, Venezuela. Para entender lo que está pasando con Venezuela, invitamos expertos. Por favor, con nosotros Álvaro del Pozo, analista en temas internacionales y con quien hemos hecho un seguimiento a este caso. Bienvenido, un placer tenerlo acá, Álvaro. Priscila, buenas noches y el placer es mío. Bueno, hace algunas semanas hablábamos de lo de Venezuela y decíamos, la cosa se está complicando mucho, pero ahora está color hormiga. O sea, 2 presidentes. ¿Cuál es la figura que en este momento tiene Venezuela? Hay un panorama interno en Venezuela que obviamente la iniciativa la está tomando la oposición a partir de la autoproclamación, por así decirlo, de Guaidó. Eso ha generado una convulsión de política interna terrible. La oposición ya se había de alguna manera dormido en Venezuela y estaba de alguna manera anulada. Es muy largo el proceso de desgaste de oposición y oficialismo. En esa relación aparece este nuevo actor que revoluciona el sistema político en Venezuela. Movilidad otra vez en las calles, lamentablemente muertos. Pero por primera vez la comunidad internacional, alguna parte de la comunidad internacional, reacciona de manera muy inmediata y efectiva, es decir, no reconociendo por un lado a Guaidó y quitándole el reconocimiento a Maduro. Por primera vez en mucho tiempo en este conflicto. Exactamente. Porque hubo muchos que trataron de hacer una cosa así, pero no tenían una respuesta de la comunidad internacional. Pero en este caso la respuesta fue inmediata. Y además, de manera unilateral, porque el gobierno de Estados Unidos en ese anterior escenario trataba que la OEA sea la que marque un poco la línea, y ahí no se conseguían los 23 votos, sino siempre se llegaban a 19 votos como máximo. Por lo tanto, la respuesta de Estados Unidos muy efectiva, ha sido apoyada, o sea, han adherido el Grupo de Lima, salvo México y Uruguay, que no era parte del Grupo de Lima. Otros países, Australia ya desconocido, Canadá, muchos países que han acompañado esta iniciativa o reacción de Estados Unidos. Eso por primera vez hemos visto, como tú bien lo recalcas, una Venezuela muy asfixiada a nivel internacional. Pero obviamente en las últimas horas esto se ha venido agudizando y con una intensidad que nos muestra un escenario jamás visto hasta el día de hoy, desde el 2015, donde para mí se da el punto de inflexión a partir de ese no reconocimiento a las elecciones que dan 2/3 partes de oposición a la Asamblea Nacional. Ahora, se tenía una presión internacional más moral, ¿no? O sea, hay una dictadura, que vuelva a la democracia, no sé qué, no sé cuánto. Que no pasaba nada en Venezuela con esta posición de muchos países, pero empieza este reconocimiento y ahora no sé si se puede llamar una asfixia económica al gobierno de Nicolás Maduro, porque ya los recursos internacionales no los maneja él, los maneja el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana. Entonces, ¿qué pasa con esto? Esto ya tiene un tinte económico, se acaba el dinero de la billetera y ¿qué hacemos? Mira, como tú describes el escenario es absolutamente perfecto.
había una sanción moral, pero Venezuela seguía ejerciendo esa venta y se decía, Estados Unidos muy bien hace declaraciones, pero le interesa seguir recibiendo el petróleo de Venezuela. O sea, lo sigue teniendo de socio. Exactamente, hay una doble moral. Se dice, más o menos por analogía, que este era el botón rojo que se debía apretar en su momento para presionar de verdad a Venezuela. Lo ha hecho el presidente Trump. Obviamente la refinería Guizzo, que realmente maneja en activos 7.000 millones, en este caso Venezuela dejaría de recibir 11.000 millones por este crudo que traslada y vende a Estados Unidos, donde es refinado, etcétera, etcétera, y vuelve en líquidos a Venezuela, paradójicamente. Por lo tanto, realmente hay una asfixia económica porque se va a dejar de percibir unos ingresos con los cuales Venezuela de alguna manera funciona. ¿Hay soluciones alternativas? En teoría sí, ese crudo podrá ir a India, China, por ejemplo. Pero no es cosa fácil, no es agarrar como un poco de manzanas y llevarlas allá. Absolutamente. O sea, todo tiene un proceso y peor en ese nivel de petróleo, combustibles y demás. Y lo peor es que tanto la India como China son acreedores de Venezuela y Venezuela viene pagando con petróleo. Por lo tanto, es casi obvio que ese traslado de un nuevo mercado, o sea, la India o China, va a ser gran parte como pago de la deuda. Por lo tanto, no va a haber ingresos. Exactamente, los recursos efectivamente se van a ver afectados y aminorados. Eso pone a Venezuela realmente en una situación jamás vista, donde se va a ver afectado, obviamente, el manejo del propio gobierno. Es decir, sabemos que estamos ante un gobierno militar-civil. Más que civil-militar, militar-civil, porque estamos viendo las fotos de ese alto mando, ministros de defensa, que están dispuestos a dar la vida por el presidente Maduro. Ya la fotografía y la presencia constante de militares nos muestra el nivel de compromiso, por un lado, lealtad, y obviamente de participación a un gobierno que se lo acusa internacionalmente de ser una dictadura narcomilitar. Por lo tanto, hay mucho que perder en Venezuela si se va una solución negativa, es decir, por las armas, es decir, que los militares venezolanos disparen otra vez al pueblo venezolano. Ahora, mucho se ha dicho en estos años a raíz de esta imagen civil-militar en la cabeza en el gobierno de Nicolás Maduro, que tiene que ver mucho con la billetera venezolana. O sea, el respaldo que tiene no es una lealtad porque están comprometidos con la idea, sino con la billetera. Muchos dijeron eso, no sé si será verdad, no será verdad, no sé, pero es parte, digamos, de los temas que se ponen en mesa para debatirlos. ¿Qué pasa si se logra asfixiar al gobierno de Nicolás Maduro? Esa billetera estará vacía. Entonces, ¿estará la lealtad ideológica o la lealtad a la billetera? Ambas cosas porque ambas hacen el combo perfecto. Yo me presento como leal al discurso político ideológico, pero a la vez eso me representa una prebenda. Los militares han recibido mucha prebenda de este gobierno. Hoy en día, por ejemplo, PDVSA es manejada por un militar. Los militares no tienen la formación para manejar una de las empresas más importantes del mundo. No olvidemos que Venezuela tiene las reservas más grandes del mundo en cuanto al crudo. Por lo tanto, creo que hay una unión militar con el presidente Maduro muy perversa y que quizá si los militares no reflexionan hacia la salida positiva de este problema, vamos a ver mucho más sangre en Venezuela. Creo que Estados Unidos ha jugado a la presión al máximo nivel de mayor intensidad y es así en esta pulseta que se están dando entre el gobierno de Estados Unidos, apoyado por muchas otras democracias occidentales, contra Venezuela. Te comentaba en el espacio sin grabar que hay una nueva iniciativa planteada por el presidente uruguayo Tabaré Vázquez, apoyada por López Obrador y la Unión Europea, de abrir un escenario de negociación. Ojo con el escenario de negociación. Sabemos que justamente los procesos de diálogo abiertos desde el 2015 hasta el 2017 han sido para adormecer al pueblo venezolano y a la oposición. Por lo tanto, si no se parte una negociación ya desde la aceptación y el compromiso de una salida pacífica,
creo que puede ser un escenario donde otra vez el presidente Maduro utilice el diálogo simplemente para ganar tiempo y bajar la intensidad de la presión internacional. Creo que Estados Unidos está haciendo su máxima apuesta. Posiblemente en los próximos días o semanas tengamos un resultado ya catastrófico, es decir, que se pueda endurecer las medidas militares en Venezuela, que se acabe de alguna manera con esta movilización ciudadana con fuego y con muertes, lo que podría ser catastrófico. Por lo tanto, creo que los ciudadanos en Latinoamérica debemos aspirar que la mejor negociación vista desde ambos bandos es una salida negociada a partir de una convocatoria a elecciones de carácter general administrada por las Naciones Unidas, ya no por la OEA, sino por las Naciones Unidas. Eso, o sea, porque vamos a elecciones, Maduro puede decir, vamos, claro, yo tengo a la corte, ¿no? Y no hay ningún problema, porque esa es la observación que se hace. Sin embargo, tiene que ser aquí un árbitro del exterior, una organización internacional que lleve adelante las elecciones con transparencia, porque ya nadie confía en nadie, o sea, es como cuando todos se miran con desconfianza, ¿no? Pero ahora hay algo que también me llama la atención y sucedía el fin de semana, y es este plazo que le dio España, Francia y no recuerdo el tercer país, y Alemania, exacto, a Nicolás Maduro, para que convoque él a las elecciones, y si no lo hacía, iban a reconocer a Guaidó. Esos 8 días que se habían planteado como término perentorio se pueden ver diferidos o cambiados a partir de esta nueva iniciativa de negociación. La Unión Europea, con los actores que tú has señalado, Francia, Alemania, España, son quizá los que están liderando esa posición también de presión hacia el régimen de Maduro. Creo que la Unión Europea es un actor de alguna manera que quiere mantener cierta neutralidad en cuanto al respeto a cierta institucionalidad en Venezuela. Pero está claro que la Unión Europea en general apuesta por una nueva convocatoria a elecciones con un árbitro absolutamente neutral. Y en este caso solo podrían ser las Naciones Unidas, que en todo este proceso largo no han tenido una participación directa. A la OEA se le podrá acusar de alguna manera que de ser opositor a Nicolás Maduro. El secretario general Almagro ha sido abiertamente opositor al régimen de Maduro. Por lo tanto, que sean las Naciones Unidas las que puedan gestionar y administrar un nuevo proceso, que finalmente la última palabra la va a volver a tener el soberano, el pueblo venezolano, que decida si quieren continuar bajo el liderazgo de Maduro, si quieren continuar con un nuevo líder chavista o si quieren continuar con otra opción política. Nadie quiere un presidente títere de una potencia. Que sean los venezolanos los que elijan una vez más, esta vez de manera transparente y libre, no como las últimas elecciones donde ha habido presos políticos, etcétera, no había una participación libre. Por lo tanto, Venezuela, y en este caso el régimen de Maduro, tiene una oportunidad histórica de ya no derramar más sangre, que no caigan más venezolanos. Los venezolanos los estamos viendo en las calles todos los días, un drama humano. Te he contado mi experiencia de hoy día y lo vemos en todos los países de la región. 3 millones fuera de sus hogares, con el peligro de convertirse en 5. No merece Venezuela. Venezuela es un gran país, los venezolanos son hermanos, por lo tanto, ojalá que el régimen de Maduro y los militares que apoyan coyunturalmente este régimen den realmente un paso hacia la paz en Venezuela, que solo se puede lograr mediante las elecciones. Eso, que llegue la paz, es lo que queremos todos. Muchas gracias, Álvaro. Gracias, Priscila, el placer como siempre mío. Gracias. Nos separamos unos instantes y ya retornamos con más en Todo a Pulmón. Quédese con nosotros.